Lunes 13 de marzo. Espero que haya sido un fin de semana provechoso y agradable para ustedes. Y vamos a leer un texto número 17, un texto muy interesante hoy. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasyapi drastur ishasyam kutastasya kilatmanam Sriyam Sriyami Sristoham Iksa Jaibha Bichoditam. La traducción es la siguiente. El señor Brahma continuó diciendo: inspirado tan solo por él, yo descubro lo que ya está creado por él, por Narayan, bajo su vista como la omnipresente superalma. Y yo también soy creado tan solo por él. Voy a tenerme un momento antes de que vayamos al comentario, únicamente para señalar algo, y es que recordemos el contexto. El señor Brahma viene diciendo que, y ayer lo decíamos, en realidad todo tiene su fin último, todo lo creado, todas las cosas que vemos, toda la materia prima, todo lo que hay, en realidad tiene un fin, un objetivo final, y ese objetivo final es que cada cosa me sirva a mí para hacer un vínculo con el Señor. Y ahora, ya que habiendo dicho que todo proviene de Él, que todo se genera de Él y que todo puede ayudarme a generar un vínculo con Él, ahora aquí el señor Brahma dice algo interesante también, muy interesante. El señor Brahma dice: inspirado por Él, yo descubro lo que Él ya creó. Y aparte yo mismo soy creado por Él. Ya que Krishna, vamos a ver, Krishna por un lado, el Señor Supremo, que aquí lo venimos, el nombre que venimos leyendo de Él es Narayana. Ese Narayana crea todo. Aparte, también es el creador de los propios seres vivos. Y podemos decir, pudiéramos imaginar o pensar en la posibilidad de que, supongamos, Krishna o el Señor Supremo crea, despliega todo el mundo material y después crea las entidades vivientes y las almas son puestas ahí en el mundo material. Ahora, pudiéramos imaginar que si fuera el caso que Krishna solamente ejecuta estos dos pasos, entonces el alma espiritual quedaría a merced de sus propios recursos para lograr entender a Dios y para lograr subsistir. Pero aquí el señor Brahma dice, agrega un tercer punto, que en realidad fue el primero que él mencionó aquí, y es que ese tercer punto es que gracias a la intuición, como lo hemos venido leyendo en versos anteriores, gracias a la guía interna que recibimos de Dios, es que podemos interpretar apropiadamente el lugar donde estamos y podemos comprender apropiadamente a Dios. El señor Brahma comenzó diciendo que inspirado solamente por él, aparte de que Krishna, somos nosotros creación de Krishna, aparte de que Krishna despliega el mundo material, aparte es que necesitamos de él también para tener la inspiración suficiente para poder comprender la vida misma, para poder, sí, comprender lo que nos sucede, interpretar lo que nos sucede. Una inspiración es necesaria y esa inspiración resulta que nadie la puede crear. Es una inspiración la inspiración como tal, todos sabemos que viene de otro lugar. La inspiración en sí no se puede generar, no se puede fabricar. La inspiración sí, proviene de otro sitio y esa inspiración también es necesaria. Aparte de, como dijimos, Dios crear, también Dios inspira para que podamos conducirnos apropiadamente. Vamos ahora sí al comentario de Prabhupada, que es el siguiente. Incluso Brahma, el creador del universo, admite que él no es el verdadero creador,
sino que simplemente es inspirado por el señor Narayana. Y por lo tanto, Brahma crea bajo su superintendencia, la superintendencia de Narayana, aquellas cosas que ya han sido creadas por él, la superalma de toda entidad viviente. Hasta la autoridad más grande del universo admite que en la entidad viviente existen dos diferentes identidades de almas, la superalma y el alma individual. La superalma es el Señor Supremo, la personalidad de Dios, mientras que el alma individual es el servidor eterno del Señor. El Señor inspira al alma individual a crear lo que ya está creado por Él, por Dios. Y por la buena voluntad del Señor, un descubridor de algo que se encuentra en el mundo recibe el mérito como descubridor de ello. Se dice que Colón descubrió el hemisferio occidental, pero de hecho esa extensión de tierra no fue creada por Colón. La vasta extensión de tierra ya se encontraba ahí por la omnipotencia del Señor Supremo. Y Colón, debido al pasado servicio que le prestó al Señor, fue bendecido con el mérito de haber descubierto América. En forma similar, nadie puede crear nada sin la sanción del Señor, puesto que todo el mundo ve de acuerdo con su habilidad. Esa habilidad también es otorgada por el Señor, de acuerdo con el deseo que uno tenga de prestarle servicio a Él. Por lo tanto, uno debe estar voluntariamente dispuesto y deseoso de prestarle servicio al Señor. Y así pues, el Señor apoderará al hacedor en proporción a su entrega a los pies del loto de Él. El señor Brahma es un gran devoto del Señor. Por lo tanto, él ha sido apoderado o inspirado por el Señor para crear un universo tal como el que se nos encuentra manifestado entre nosotros. El Señor también inspiró a Arjuna a pelear en el campo de Kurukshetra de la siguiente manera. Aquí se cita un verso de la Gita, verso 36 del capítulo 11. Vamos a leer el sánscrito. Tasmat tuam mutishtaya solabaswa jiva shatrum bunkswarayam samridam mayai vaite nihata purvameva nimita matram bhava savyasachim. Nimita matram. La batalla de Kurukshetra o cualquier otra batalla de cualquier lugar o cualquier tiempo la realiza la voluntad del Señor, ya que nadie puede organizar una aniquilación masiva así como sea. Disculpen, nadie puede organizar una aniquilación masiva así como esa sin la sanción del Señor. El bando de Duryodhana insultó a Draupadi, una gran devota de Krishna, y ella apeló al Señor, así como a todos los silenciosos observadores de ese injustificado insulto. El Señor le aconsejó entonces a Arjuna que peleara y recibiera el mérito de ello. De lo contrario, el bando de Duryodhana de todos modos sería matado por la voluntad del Señor. Así que a Arjuna se le aconsejó tan solo volverse un agente y recibir el mérito de matar a grandes generales, a tales como Bhishma y Karna. Las escrituras védicas, tales como el Katha Upanishad, se refieren al Señor como Sarva Bhuta Antaratma. Eso significa la personalidad de Dios que reside en el cuerpo de todos y que dirige todo para aquel que es un alma rendida a Él. Aquellos que no son almas rendidas son puestos bajo el cuidado de la naturaleza material. Brahmayam Sarvabhutani Yantrarudhani Mayaya.
Por lo tanto, a ellos se les permite hacer cosas por su propia cuenta y que ellos mismos sufran las consecuencias de ello. Los devotos, como Brahma y Arjuna, no hacen nada por su propia cuenta, sino que siendo almas plenamente rendidas, siempre aguardan las indicaciones del Señor. Por lo tanto, todo lo que ellos emprenden parece muy maravilloso desde un punto de vista ordinario. Uno de los nombres del Señor es Urukrama, o sea, aquel cuyas acciones son muy maravillosas y se encuentran más allá de la imaginación del ser viviente. Así que las acciones de los devotos del Señor algunas veces parecen ser muy maravillosas debido a las indicaciones que Krishna da. Comenzando con Brahma, la entidad viviente más inteligente del universo, y descendiendo hasta la más pequeña hormiga, la inteligencia de toda entidad viviente es supervisada por el Señor, desde su posición trascendental como el testigo de toda acción. El hombre inteligente que puede estudiar los efectos psíquicos del pensar, sentir y desear, siente la presencia sutil del Señor. Fin del comentario. Retomando a lo que hemos venido leyendo hace unos días atrás, el señor Brahma termina diciendo aquí que yo soy creado por el Señor Supremo. El señor Brahma dice, yo también soy creado por él. Hace unos días decíamos como todos los textos del Bhakti, bueno, eso lo hemos venido diciendo, señalan que Krishna es el Señor Supremo. E incluso el señor Shiva, el señor Brahma, declaran que, como aquí acabamos de leerlo, que yo fui creado por él, dice el señor Brahma. Entonces, de todas maneras, pues, puede permanecer la interrogante de que, bueno, este verso que estamos leyendo nosotros, alguien podría criticar esto o señalar que nosotros estamos leyendo un Srimad Bhagavatam cuya traducción se hizo del sánscrito al inglés, pero esa traducción la hizo un Vaishnava. Así que, ¿qué me garantiza a mí de que esa traducción es transparente? ¿Qué me garantiza a mí que los traductores Vaishnavas no pusieron ahí esas palabras, tergiversaron el asunto para que, a tal grado de que poner en boca del señor Brahma palabras que él nunca dijo? Por ejemplo, que tal y el señor Brahma nunca dijo eso de que yo fui creado por Krishna, tal como lo leímos en este verso. Esa duda podemos decir que es válida. Si alguien tiene esa duda de qué tan fiel es la traducción que estamos leyendo, es válida. Sin embargo, y sí, respetaremos si alguien tiene ese interrogante, pues no pasa nada, ¿no? Porque un estudio un poco más prolongado, tanto de las escrituras como de los Vaishnavas, nos llevaría al punto de comprender que estamos tratando con personas de carácter muy recto. Y una acción como esa, traducir un libro y solamente para que, como a mí Krishna me cae mejor y no me cae tan bien, el señor Brahma no me cae bien y quiero que Krishna gane, entonces voy a inventar palabras en estos personajes a tal punto de que voy a poner aquí que el señor Brahma dijo que yo soy creado por Krishna. Eso sería demasiado deshonesto, ¿no? Y sí, no está en el carácter de los Vaishnavas, ni siquiera en el carácter de un caballero. No hablemos incluso ahora de un nivel espiritual, sino una persona, una dama, un caballero, no actuaría de forma así tan deshonesta. Ahora, que los periódicos lo hagan es otra historia, ¿no? Que los medios de comunicación con sus famosas falsas noticias, las fake news, hay mucha gente que actúa de esa manera, que pone, que modifica la verdad de tal manera que yo salga ganando. Pero una dama o un caballero no hace eso. Y los Vaishnavas son damas, son caballeros. Así que podemos descansar sabiendo que, sí, que esto no es un invento. Es un invento malintencionado, esta traducción. Y por un lado hemos hablado del carácter de Vaishnava y por otro lado tenemos aquí, Prabhupada ha hecho eso en cada uno de los versos que él ha traducido. Tenemos aquí el sánscrito. Voy a ir desde quienes están observando la pantalla.
Me pasé aquí un momento a esta misma página, pero en inglés. En inglés se agregan todos los caracteres del alfabeto, el Devanagari, el alfabeto sánscrito. Si alguien conoce el idioma, puede verificar cómo está escrito el sánscrito original, cómo es la traducción, cómo serían los fonemas en caracteres latinos, más bien serían romanos, ¿no? Y cómo es cada una de estas palabras tiene su propia traducción. Así que la traducción es completamente fiel, es lo más fiel posible. Prabhupada ha intentado que sea lo más fiel posible en ese sentido académico, podemos decir. Así que podemos estar tranquilos de que Vaishnava no va a hacer eso. Número 2, segundo punto, Prabhupada habló de la inspiración. Bueno, el Señor mismo, el Señor Brahma, habló de la inspiración. Y Prabhupada más abajo hizo una comparación muy interesante que a mí me parece súper relevante. Prabhupada equiparó inspiración con alguien apoderado es alguien inspirado. Voy a subrayar esta línea y Prabhupada dijo que el señor Brahma es un gran devoto del Señor, por lo tanto él ha sido apoderado o inspirado. Como si fueran la misma cosa. Al menos en este contexto son sinónimos. Y me parece relevante porque la vida de conciencia de Krishna consiste en que nosotros vamos ganando fuerza y libertad también. Vamos siendo personas más libres de patrones que actuamos de manera inconsciente, de manera autómata. Inconsciente autómata significa dañando a otros, dañándonos a nosotros mismos. La idea es ir ganando libertad. Y en la medida en la que ganamos libertad, también ganamos fuerza. Y aquí en este caso, Prabhupada ha hablado de la inspiración como sinónimo del apoderamiento. Y es que en la medida en la que estamos más inspirados, más satisfechos, vamos a estar más fuertes, vamos a ser más libres. Y por esa razón, tenemos a Nityananda y hablamos de Nityananda hace unos días. Y como el maestro espiritual, que Nityananda es el maestro espiritual original, el maestro espiritual nos comparte Ananda, está para eso, para que yo en presencia del maestro espiritual pueda estar satisfecho, pueda conseguir satisfacción. Y en sentido semántico también el guru, uno de los significados de esa palabra, guru significa pesado, que es firme, que está eso, firme. Por lo tanto, si estoy cerca del maestro espiritual de Nityananda, voy a recibir Ananda también, voy a recibir satisfacción porque estoy sirviendo a Krishna, voy a recibir satisfacción y una persona, como lo acabamos de leer aquí, una persona que recibe satisfacción, o sea, una persona que está inspirada por Krishna, es una persona empoderada, que tiene más fuerza. Y esto, aterrizado o sacándolo vamos a decir así, sacándolo del marco devocional, incluso en un sentido físico, es muy interesante cómo se sabe, por ejemplo, en medicina, que una persona que vive más feliz, una persona que vive una vida más plena, es una persona menos propensa a enfermarse. El estado de ánimo impacta directamente en el estado físico. Y una persona así que vive eso, más satisfecha, más plena, más una vida así, más satisfactoria, tendrá, por ejemplo, unas defensas más altas, menos propensa a enfermarse. Y es súper interesante como Krishna mismo en la Gita 17.8, este verso si lo tengo a mano para que lo veamos. Krishna habla de los alimentos en la modalidad de la bondad. Y Krishna dice, voy a leer el verso, las comidas que les gustan a aquellos que están en la bondad aumentan la duración de la vida, purifican la existencia de uno, dan fuerza, salud, felicidad y satisfacción. Súper genial, ¿no? Como la vida de conciencia de Krishna. Krishna propone que uno lleve una vida saludable. En este caso, hablando de los alimentos que, dice Krishna, los alimentos en la bondad le dan a uno satisfacción y felicidad. O sea que no solamente son saludables y agradables, sino que también por aportarnos satisfacción y felicidad, incluso mejoran nuestro sistema inmune.
Y eso en relación a, como decíamos, a un sentido físico más aterrizado, como una persona más feliz está más protegida, incluso su cuerpo físico, lo mismo aplica en sentido devocional. Es una tarea de cada quien el tratar de llevar y ocuparme en actividades en servicio a Krishna, actividades que me mantengan satisfecho. Y obviamente esas actividades ofrendadas a Krishna generan también una satisfacción en un nivel más profundo todavía. Eso, como dije, nos puede mantener inspirados, el mantenernos una vida de conciencia de Krishna fresca, digamos, ¿sí? Refrescada todo el tiempo, ir haciendo sí, un constante, por un lado, ofrenda a Krishna y por otro lado, una constante observación de nosotros mismos, identificar aquellas actividades que nos hacen sentir plenos, que nos hacen sentir útiles, que sería interesante hablar del tema y tratar de aterrizarlo un poco más. En su momento posiblemente lo hagamos. Y en esa misma inspiración, creo que eso era en relación al punto segundo que yo identifiqué aquí, de cómo estar apoderado es lo mismo que estar inspirado. Si pierdo inspiración, sí, inspiración, motivación, entonces voy a perder fuerza, voy a estar menos apoderado. Prabhupada dijo algo aquí también súper interesante. Voy a ver más hacia abajo. Prabhupada habló de cómo los devotos no actúan independientes. Aquí está, lo estoy subrayando. Los devotos como Brahma y Arjuna no hacen nada por su propia cuenta, sino que siguen las indicaciones del Señor. Esto es también súper genial porque podría dar la impresión de que devotos de esa categoría, y Prabhupada es uno de ellos, podría dar la impresión de que cualquier cosa Krishna se las indica en el corazón. Y bueno, en realidad sí es, Prabhupada lo dijo así. Pero esos grandes devotos, sí, observan las indicaciones que Krishna les da, pero esas indicaciones, y nosotros podemos aprender eso también, deberíamos aprender eso. Por eso Prabhupada lo menciona aquí, para que vayamos, sí, aprendiendo eso. Y es aprender a observar la guía de Krishna. Y no es que Krishna voy a escuchar una voz interna todo el tiempo que me va a decir, bueno, ahora compra tal cosa en el súper. No es tan así de Hollywood o de muy telenovelesco. Sí, no es tan de fantasía eso de que yo voy a escuchar la voz de Krishna que me va a decir cada cosa en mi vida, sino como lo vemos en el ejemplo de Prabhupada, esos grandes devotos saben escuchar a Krishna incluso de forma externa. ¿Qué quiero decir? Tenemos 3 ejemplos, voy a mencionar 3 ejemplos brevemente. De Srila Prabhupada, escuchando las indicaciones de Krishna. Número 1, Prabhupada, en algún momento en Estados Unidos, en los primeros años, él estaba un poco enfermo y lo llevaron al médico. Y el médico, fueron sus discípulos con Prabhupada, y el médico dijo, Swami, lo que pasa es que usted se la pasa mucho tiempo rezando. Usted necesita caminar un poco, moverse un poco. Y los discípulos de Prabhupada estaban un poco incómodos, casi molestos también, porque ¿cómo se atrevía este doctor a decirle a Prabhupada que rece menos, y ese es el corazón del movimiento de Chaitanya Mahaprabhu, cantar Hare Krishna? Y ellos se fueron ahí no muy contentos con el médico, pero Prabhupada dijo, este médico tiene razón, Krishna me está hablando a través de él. Y Prabhupada desde entonces comenzó sus caminatas matutinas. Desde ese momento, porque Prabhupada, y eso está documentado en la biografía, Prabhupada dice, sí, Krishna me está hablando a través de él. Prabhupada identificó que Krishna le está instruyendo a través de este médico. Hay otro momento también, y bueno, esas caminatas matutinas se volvieron un asunto así en la rutina de Prabhupada, de manera religiosa. Prabhupada seguía sus caminatas matutinas donde estuviera, incluso si había lluvia o había nieve. Sabemos que hay momentos en donde Prabhupada salía a caminar en los pasillos del hotel donde estuviera. Sabía que caminar era necesario. Krishna se lo había indicado.
Luego encontramos otro momento en Prabhupada hablando con uno de sus discípulos, muy conocido él, y que hizo tanto por la misión de Prabhupada, de Krishna. Y este discípulo, Tamal Krishna Maharaj, en un momento estaba así muy desesperado y no soportaba más un servicio que tenía, y hay todo un contexto interesante. La cosa está de que Tamal Krishna Maharaj le dice a Prabhupada un tanto como un hijo enojado con su papá, un poco en ese humor. Él le dice, bueno, si la Prabhupada, entonces si aquí nadie me quiere, si no soy útil aquí, me voy a China. Cosa que en los 60s, ese dicho de que me voy a China es como, me voy a ir lo más lejos que pueda, porque China era el otro lado del planeta. Y Prabhupada entendió que aquellas palabras que el discípulo estaba diciendo como un dicho en medio de un enojo, Prabhupada dijo, qué buena idea. Sí, podrías irte a China. Está bien, ¿por qué no te vas a China? Y claro que era impensable para el discípulo, solamente lo había dicho como, sí, como un dicho. Pero Prabhupada entendió que Krishna le estaba dando una idea a través de la acción de su discípulo. Y fue a China y fue una cosa súper grande lo que él pudo hacer allá. Así que Prabhupada solamente son un par de ejemplos como si la Prabhupada sabía tomar la inspiración que Krishna le daba, no necesariamente porque Krishna le indicaba cada cosa en el corazón, que eso también ocurre. Pero como Prabhupada aquí habló, en ese significado escribió cómo uno puede estar atento a las sutilezas de la vida misma, las sutilezas de la existencia misma. Y uno puede entender, llegar al momento de entender cómo Krishna me guía a través de otras personas, a través de las cosas y a través, obviamente, a través de la inspiración interna. Hay un último ejemplo de cómo Prabhupada supo recibir la guía de Krishna. En este caso, cuando externamente alguien le decía que no, pero Prabhupada internamente sabía que sí. Este último ejemplo, como una contraposición de los dos anteriores, es que si Prabhupada hubiera escuchado la voz de los externos, de los otros, Prabhupada hubiera abandonado su idea. Y este es el ejemplo cuando él quería venir a Estados Unidos, porque ya su maestro espiritual le había dado la inspiración de que vaya a los países occidentales, y él sabía que yo voy para Estados Unidos. ¿Y cuántos le dijeron, Swami, usted está muy viejito, qué va a ir a hacer allá solo? Hubo alguien que, si no recuerdo, fue la dueña de los barcos, que le dijo, hasta se puede morir en el camino, hombre. Mire, usted está muy viejito. ¿Cómo yo le voy a dar un boleto para que vaya a Estados Unidos? Pero Prabhupada ya había recibido su inspiración interna, ya eso estaba atornillado en su corazón de que yo voy para allá, porque esa es mi misión. Y se aferró tanto a esa inspiración que Krishna ya le había dado, que en este ejemplo, como digo, en este tercer ejemplo, fue capaz, porque ya había recibido la inspiración, fue capaz de identificar que las palabras de los otros, en este caso, ya no eran inspiración de Krishna. No quiere decir que todo lo que otros me digan es inspiración de Krishna, ese es mi punto aquí, sino que en la medida en la que vamos progresando y vamos limpiando el corazón, vamos a ser capaces de identificar eso, en qué momentos la voz de otros sí es inspiración que Krishna me está dando, en qué momentos esa inspiración viene de otras fuentes. Si no, vamos a terminar siguiendo, como dice el dicho, siguiéndole la corriente a todo lo que los otros me dicen. Eso viene como parte de la evolución espiritual, el saberme dejar guiar por Krishna en mis actividades. Esa es la característica de estos grandes devotos, como Prabhupada mencionó aquí, hablando de Narada Muni, hablando de Brahma, de Arjuna, Narada Muni también, incluyámoslo aquí, y también él mismo como fundador acharya de esta escuela. Muy bien, eso será todo por hoy. Entonces, espero que tengan una bonita semana. Si el Señor entonces nos da chance, continuaremos mañana con nuestra inspiradora lectura del Bhagavatam. Hare Krishna.